tu debilidad no te descalifica. Dice la palabra en 2 de Corintios 12:9, se las voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9, tome nota ahí. Pues si hay algo que todos tenemos, aunque muchas veces no queremos reconocerlo, se llama las debilidades. Tenemos áreas donde nos sentimos quizás fuertes, nos sentimos capaces, nos sentimos seguros, pero también existen momentos en los que nos sentimos débiles. Creo que a todos nos ha pasado. Nos sentimos débiles físicamente, nos sentimos débiles emocionalmente, nos sentimos débiles muchas veces espiritualmente. Pablo, él tenía una debilidad que llamó aguijón en la carne. Aunque no dice la Biblia con certeza qué era lo que él tenía, pero tal vez era una condición física. Y él le pidió a Dios 3 veces que se la quitara, pero Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo algo diferente. Él le dio la certeza de que su gracia era suficiente y que su poder se manifestaba precisamente ahí, en la debilidad que Pablo tanto quería que desapareciera. Esto significa que hay ocasiones en las que Dios no va a eliminar inmediatamente aquello que nos hace sentir débiles. Esta semana mi esposa tenía un dolor en su espalda y le pasaba a la cabeza y a su cara. No había podido dormir muy bien, estaba desesperada. Yo le vi su angustia porque tenía una cita con una ovejita y ella me manifestó el deseo de aplazar la cita. Pero al rato, cuando yo bajé a desayunar y pregunté dónde está mi esposa, pasé por su oficina y vi que estaba atendiendo la cita. Y poco después, cuando terminó, le vi su rostro resplandeciendo y me contó que ya no tenía dolor, que había estado orando antes de la cita y que había hecho guerra espiritual para que el enemigo no se llevara la gloria, sino que fuera la gloria de Dios. Su poder se perfeccionó en su debilidad. Dice la palabra en el Salmo 103:14, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. El Señor sabe, el Señor conoce nuestras debilidades, no tenemos que esconderlas. Nosotros podemos aparentar fortaleza delante de las personas quizás, pero Dios conoce lo que ocurre cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra habitación. Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras heridas, y aún así Él nos sigue amando. Por eso quizás la debilidad que escondemos puede convertirse en esa área donde Dios quiere trabajar, donde Dios se quiere manifestar. El apóstol Pablo, él logró entender y decidió dejar de pelear con Dios. Y lo que hizo fue que gloriarse en sus debilidades. Él, ¿qué hizo mientras le dolía su cuerpecito? Siguió plantando iglesias. Él siguió escribiendo cartas que hoy forman parte importante de nuestras escrituras. Él siguió discipulando. Todo lo hacía mientras cargaba ese aguijón sin resolver. Su debilidad nunca desapareció, pero aún así su ministerio nunca se detuvo por eso. Entonces, por eso el Señor hoy quiere hablarnos. Y Él quiere que hoy veamos cómo Él toma nuestra debilidad y lo convierte en ese escenario perfecto para trabajar, para manifestarse. Lo primero que quiero que veamos hoy es que no podemos confundir la debilidad con incapacidad. Tener una debilidad no significa que seamos inútiles. Nuestras limitaciones, ojo, no limitan el poder de Dios. Veamos un ejemplo en la Biblia. Eso está en Éxodo
4 del 10 al 12. Dice, pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Este pasaje ocurre cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés ya había recibido de parte de Dios una misión. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo Moisés comenzó a mirar sus propias limitaciones. En lugar de mirar al Dios que lo estaba enviando, Moisés estaba enfocándose ¿en qué? En su debilidad. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Pues Moisés estaba diciendo en otras palabras: Señor, yo no soy la persona indicada, adecuada para esta misión. ¿Por qué no manda a otro? Pero Dios es tan hermoso que él nunca le preguntó a Moisés si se sentía capaz. Dios simplemente lo llamó y lo escogió. Y aquí encontramos una enseñanza importante. Sentirse incapaz no significa que realmente seamos incapaces de cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es que no tengo experiencia, es que no sé hablar, es que no estoy preparado, es que no soy capaz de hacerlo, es que hay otros mejores que yo. Y quiero que pensemos cuántas oportunidades hemos perdido en la vida por creer todo esto de nosotros. Yo recuerdo la primera vez que con mi esposa nos escogieron para ir a un encuentro en una iglesia. Y nos llenamos de nervios, pero al mismo tiempo estábamos emocionados. Y recuerdo que cuando estábamos allí sentados con nuestro pastor, él nos estaba explicando la tarea que debíamos hacer. Yo empecé a pensar: ¿pero por qué nos escogieron a nosotros? Yo no tengo experiencia. ¿Por qué no escogieron a otros que son más capaces? En la iglesia hay gente muy buena. Y yo estaba pensando, igual que Moisés, yo no sé hablar. Y mientras el pastor hablaba, yo sentía en mi corazón que Dios me decía: tranquilos, que no van a depender de lo que ustedes saben o de lo que ustedes son. Van a depender de quién soy yo. Y eso me llenó a mí de ánimo, y yo me miré con mi esposa y dije: bueno, si Dios nos escogió es por algo. Y dijimos: claro, nosotros aceptamos este reto. Ahora, uno estaba angustiado, las manos me sudaban, pero estábamos siendo probados y escogidos para una misión, no por el pastor, no por la iglesia, por Dios. Dios nos escogió. Y así fue como Moisés, cuando le dijo al Señor: no soy capaz, pero el Señor le dice en el verso 12, le dice: tranquilo, yo estaré contigo. Cuando hables, yo enseñaré, yo seré el que hable por ti. Dios no le quitó la debilidad a Moisés antes de enviarlo. Dios, ¿qué le prometió? Que la presencia iría con él en medio de esa debilidad. Y ahí está la gran diferencia. Debilidad es pensar: esto me cuesta, me dan nervios, sé que se me traba la lengua, sé que no sé hablar muy bien. Pero incapacidad es: no puedo hacerlo, no sabe que no cuenten conmigo. A eso tiramos la toalla. Y aquí es donde se tiene que activar nuestra fe. Aunque me cueste, aunque sienta nervios, aunque tiemble, aunque me suben las manos, sé que Dios me ayudará, sé que Dios lo hará por mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Moisés se sentía incapaz de hablar, pero Dios lo utilizó para liberar a Israel. Le dio semejante encargo, responsabilidad, y lo hizo bien. Quizás nosotros podemos llevar años pensando: no servimos porque alguien nos lo dijo. O podemos tener una debilidad que nos avergüenza. Por ejemplo, si alguna vez fracasamos,
después de haber intentado muchas veces. O quizás, y no podemos responder por todo lo que quisiéramos. Muchas veces esa debilidad nos avergüenza porque nos cuesta pedir ayuda, porque pensamos que hacerlo nos hace menos fuertes. O también no saber qué hacer cuando todos esperan que tengamos respuestas. Quiero que pensemos cuál es esa debilidad que nos hace sentir incompetentes. Pero Dios no necesita que aparentemos ser fuertes. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de su gracia. El enemigo quiere confundirnos, quiere hacernos creer que nosotros no podemos. Ay, que va a ser capaz. A mí me lo dijeron muchas veces. ¿Usted qué se cree? Le van a decir a uno. Pero con Dios es diferente. Él quiere que cambiemos esa frase por yo no puedo solo. Pero con Dios puedo hacerlo. Con Dios puedo avanzar. Con Dios puedo cumplir esa meta, ese sueño que tengo. Con Dios sí lo puedo hacer. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo escribió esta palabra mientras estaba en la cárcel. El todo lo puedo se refiere a que él podía enfrentar cualquier circunstancia porque el Señor era quien le daba la fortaleza para perseverar. Ahora, no significa que nunca vamos a fracasar. No significa que Dios garantiza un éxito en cualquier meta personal. Pero ¿qué significa? Que Dios nos fortalece para permanecer fieles en cualquier situación. Si estamos pasando por de pronto una enfermedad, problemas económicos, por pérdidas, por ansiedad, cualquier dificultad, esta palabra que acabamos de leer nos recuerda que con Cristo podemos tener la fuerza para seguir adelante, para mantener nuestra fe, para tener esperanza, incluso cuando los problemas no cambian de inmediato. Ahora, no significa que podamos hacer cualquier cosa que queremos. Por ejemplo, que siempre vamos a obtener todo lo que deseamos. Y hay un ejemplo del rey David cuando él se enfrentó en sus primeros pinitos con Goliat. Recordemos que David era muy pequeño, muy joven, y frente a ese gigante, pues él se veía chiquitico. Él no tenía armadura, no tenía experiencia, no había ido nunca a una guerra. Su debilidad era evidente. Pero esa debilidad no significaba que fuera incapaz. David no dijo, como soy debilucho, chiquito, jovencito, no voy a hacer nada, no puedo. Tampoco dijo, como Dios está conmigo, puedo hacer cualquier cosa. En otras palabras, yo no puedo solo, pero Dios está conmigo. Y es ahí donde está la diferencia. La debilidad reconoce que necesitamos a Dios. La incapacidad me hace creer que no puedo avanzar, que ya todo terminó, que esto no es para mí, que esto es para otro. Y a veces nos sentimos así. Cuando estamos débiles, nos sentimos cansados, con miedo. Mire, el enemigo quiere vernos débiles. El enemigo, él ataca como cuando las hienas, si han visto las hienas o los leones, atacan a su presa, buscan al animal más débil. Y el enemigo quiere vernos así agotados, cansados, que tiremos la toalla para atacarnos. Entonces decimos, ay, es que ya no tengo deseo ni de orar. Y ahí es cuando el enemigo dice, así lo quería ver, y así lo quería ver. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estemos ahí? Pues orar más, leer la palabra, levantarnos. Yo ayer estaba débil. Ayer me tuvo que bajar, orar en la cocina y levantarme y guerrear por la salud de mi esposa. Entonces, Dios no ha terminado con nosotros aunque nos sintamos débiles. No. ¿Por qué? Porque podemos llegar a pensar. Muchas veces me ha pasado a mí por la cabeza, es que a esta edad, hasta aquí llegué. Quizás este ya es el final. Y muchas veces pensamos, porque ya estamos adultos, que ya no podemos llegar más adelante. Pero ¿saben una cosa, familia?
Esto puede significar todo lo contrario, que necesitamos dejar de depender de nuestras fuerzas y comenzar a depender totalmente de Dios. David no salió contra Goliat pensando, yo puedo con cualquiera porque Dios está conmigo. No, él no actuó con arrogancia ni con imprudencia. David sabía que humanamente estaba en desventaja, pero también sabía en quién había puesto su confianza. Dice la palabra en 1 Samuel 17:45. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David avanzó, ¿por qué? Porque confiaba plenamente en Dios, no porque creyera que podía hacer cualquier cosa. Con Dios sí podemos avanzar, pero no significa que podemos hacer cualquier cosa. David no buscó una pelea por demostrar que tenía fe. Cuando él confió en el Señor, cuando Él lo mandó a esa responsabilidad, es cuando Él dio el paso de fe. Entonces, esa fe no es que sea imprudencia, la fe es obediencia y va acompañada ¿de qué? De la confianza en quien va conmigo. Ahora, lo segundo, cómo el Señor toma nuestra debilidad y la convierte en ese escenario de su poder, es que nuestra debilidad no es excusa para no obedecer. El problema no es la debilidad en sí, sino convertir esa debilidad en un argumento para no hacer lo que Dios me manda. Ahora, no es pecado ser débil, pero podemos tener excusas espirituales como, es que yo soy débil, entonces no voy a hacer nada. Es que yo tuve un pasado difícil y todos lo tuvimos. Ustedes conocen nuestro pasado, conocen el pasado de mi esposa, un pasado difícil de abandono, de abusos, pero como mi esposa ha tomado ese pasado y Dios ha transformado esa debilidad en una fortaleza. Y ella ya recuerda su pasado, pero hoy Dios usa ese pasado que fue fuerte, difícil, doloroso, para poder ayudar a otros. Es que soy muy tímido. Muchas veces podemos decir, esa es mi debilidad, entonces yo no hago nada. Y muchas veces cuando tenemos alguna debilidad como esta, es que no sé hablar, es cuando Dios viene y se perfecciona en su poder ahí. Yo recuerdo que a mí, yo les he contado una vez que me llamaron a hacer unas audiciones para profesor. Yo le dije, Señor, no, conmigo no cuente, yo soy muy tímido, yo soy muy inseguro, yo todavía se me traba la lengua. Entonces, el Señor me arrinconó y me llevaron allá a una audiencia y a un examen, y la verdad que me estaba muy nervioso, pero pasé y seguí la selección y seguí pasando. Después me pusieron a entrenarme y Dios empezó a usarme. Y cada vez que yo me paraba en una clase, yo temblaba, me temblaba todo, pero yo sentía el poder del Espíritu Santo usándome. Entonces muchas veces tenemos una excusa para no obedecer. ¿Qué tal si yo hubiese dicho, yo me fui para la casa un día, el primer día de la evaluación, y le decía, Señor, yo no sirvo para esto, me fui llorando. Pero un líder que yo tuve me decía, Edgar, tú puedes, tú tienes lo que Dios necesita, el corazón, y Dios te va a capacitar. Dios te va a sanar de esas inseguridades, y así lo hizo el Señor. Entonces, no tenemos que tener excusas. Es que estoy muy ocupado, es que tengo muchas responsabilidades. Pero hay una verdad que tenemos que entender, que tener debilidad no significa tener permiso para desobedecer. Ahora, Dios no está esperando a que seamos perfectos para obedecer. Muchas veces Dios nos llama precisamente en medio de nuestra debilidad, lo que yo les contaba. Y hay un ejemplo en la Biblia que muchos conocemos, y es un hombre llamado Gedeón. Recordemos que Israel estaba siendo oprimido
por los madianitas. El pueblo tenía miedo y estaba escondido y tenían escondidas sus cosechas porque los enemigos cada rato venían y se las quitaban. Gedeón era un hombre que estaba escondido, dice que estaba sacudiendo trigo en un lagar y estaba muerto del susto también, le tenía miedo a los madianitas. Pero el Señor le envió un ángel y se le apareció, y eso está en Jueces 6:12, y el Señor le dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y en el verso 14 de Jueces 6, dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Ahora, Dios lo escogió para ir a rescatar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero Gedeón no se veía como Dios lo veía a él. Dice en el verso 15, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. En otras palabras, él estaba diciendo, yo no soy la persona indicada. Mi familia no tiene importancia. Yo soy el menor. Pero Dios no estaba mirando sus limitaciones. Dios estaba mirando lo que podía hacer a través de él. Ahora, la Biblia no dice que fuera físicamente débil. Lo que Gedeón tenía era miedo, era inseguridad, era una baja autoestima de sí mismo. Porque el Señor le dice, cuando leemos el verso 14, dice, ve tú con tu fuerza que tienes. Es decir, yo creo que Gedeón era un hombre acuerpado, fuerte. Pero él cómo se sentía, el de una baja autoestima. Él no confiaba en él. Muchas veces no confiamos en lo que somos. Muchas veces creemos que no servimos. Yo he tenido que hablar con hombres que... Ayer hablaba justo con un hombre que su infancia fue muy fuerte. Le hicieron bullying durante la primaria y la secundaria. Y en la casa no le creían. Y él dice que él no creía en él. Que cuando terminó el bachillerato no sabía qué hacer con su vida. Era un hombre tan inseguro, lleno de temores. Pero él va pasando por una guarnición militar y ve que están reclutando gente y dice, yo creo que yo lo que necesito es entrar al ejército. Y él se alista para ir al ejército y termina en el ejército. Y dice que allí él conoció los verdaderos amigos y que allí fue donde él supo que él tenía valor, que él tenía valía, que él era alguien cuando tenía un uniforme, porque él sentía que él le servía a alguien, que le servía al país. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos así, con una baja autoestima, creemos que lo que hacemos no tiene valor, o lo que somos no le importa a nadie. Pero Dios busca personas como tú, como yo, imperfectas. Dios busca personas corrientes. Dios busca personas así para volvernos personas extraordinarias. Así es. Entonces, cuando tenemos debilidades, siempre vamos a sacar excusas para quizás no obedecer. Es que mi debilidad son los postres. Entonces, el médico ya nos dijo, es que no puede comer dulce porque se enferma. Entonces hay que dejar el postre. Es que si lo intento no funciona. Es que, ¿qué van a decir de mí? Tal vez muchas veces tenemos un problema los seres humanos, es que vivimos del qué dirán. Es que, ¿qué van a decir? A veces obedecemos más la opinión de las personas que la voz de Dios. Es que no tengo contactos. Es que no tengo dinero. Es que ahora no puedo, mejor después, cuando esté mejor. Y siempre hay una excusa. Mire, yo tuve una experiencia con mi pastor Pipe en el encuentro. Y había una persona que nos había atendido muy bien. Y él tuvo un mesero. Es un argentino que estaba de paso aquí en Colombia.
y tuvo un acercamiento a mi pastor Pipe y al final él lo buscó para despedirlo. Entonces este muchacho se acercó y mi pastor Pipecito le dijo que si, conocía, que si quería conocer del Señor. Y le dijo, me dejas orar por ti. Y le quería hacer la oración de fe. Y ustedes lo pueden creer. Este muchacho dijo, no, después. Déjame pensarlo. Déjame meditarlo. Tengo que procesarlo. Este hombre perdió la oportunidad de tener ese regalo maravilloso que se llama la salvación. Sin embargo, oramos por él, pero sentimos que nos rechazó, que rechazó al Señor. Y muchas veces buscamos excusas cuando tenemos la oportunidad de algo importante. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que mi debilidad realmente me impide obedecer o la estoy utilizando como excusa para no obedecer? Y aunque Dios le aseguró a Gedeón, yo estaré contigo. Eso está en Jueces 6:16. Dice Gedeón, todavía pidió señales. Le dijo al Señor, mira, si esto es verdad, lo que estás prometiendo, entonces voy a ponerte a prueba, Señor. Es decir, Gedeón le pidió al Señor señales. Voy a poner un vellón de lana mojado. Si el rocío está solamente en el vellón y toda la tierra alrededor está sequita, entonces sé que tú me darás la victoria. Entonces, Dios le tuvo tanta paciencia y él le siguió el jueguito. Pues al final, Gedeón terminó por obedecer a Dios. Y Dios le dio la victoria, inclusive con solamente, dice la Biblia, que con 300 hombres. Y esto es como si nosotros estuviéramos buscando un trabajo. Y Dios nos está pidiendo que nos preparemos, que estudiemos, que investiguemos, que toquemos puertas. Pero de pronto no hacemos nada. Y solamente nos quedamos y decimos, pues si esto viene de Dios, que me llamen. Si este trabajo es para mí, pues que me busquen. Y sacamos excusas. Entonces, identifiquemos cuál es nuestra excusa principal. Quizás es el miedo, es incapacidad, quizás es vergüenza. Quiero que lo identifiquemos. O es desánimo. Un síntoma común de la debilidad espiritual es descuidar mi comunión con Dios. Esa sí que es delicada, la debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque es ahí en la oración, cuando yo leo la palabra, donde yo soy fortalecido. Es allí donde yo le digo, Señor, estas son mis debilidades, este es mi dolor, esta es mi situación, esta es mi angustia, Señor. ¿Qué hago? Y Dios nos las va a quitar o nos va a dejar así, pero nos va a dar la salida. Dios nos va a fortalecer. Esta semana hablaba con un hombre y me decía, desde niño conocí al Señor, después me aparté, volví, me casé y volví a los caminos del Señor, pero volví a apartarme. Entonces yo le decía, pero ¿por qué te cuesta la parte espiritual? Dijo, siempre tengo una excusa, no sé por qué. Siempre vamos a tener una excusa. Yo le decía, pero es tan sencillo. Buscar de Dios en la mañana, en el secreto, es tan rico, porque es allí donde yo puedo llorar, es allí donde puedo decir, Señor, soy débil. Tengo miedo, tengo terror. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los jóvenes, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál es mi futuro? Tengo miedo porque no sé para dónde voy. Hay incertidumbre. Es ahí donde tenemos que fortalecernos, pero no puede ser nada una excusa. Es que tengo mucho trabajo, madrugue más. Es que no me queda tiempo. Pídale al Espíritu Santo que le dé tiempo, pero no podemos sacar excusas para no leer la palabra. Porque es aquí donde Dios nos va a guiar nuestra vida. Es aquí donde el Señor nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Es aquí donde el Señor nos va a hablar, porque es su palabra. Es la palabra que nos sana, la que nos libera esos pensamientos de fracaso, de derrota, de angustia, de preocupación. Es a través de la palabra que dejamos los malos hábitos. Es a través de la palabra que yo limpio mi corazón del pecado. Entonces, pidámosle al Señor, identifiquemos cuál es esa excusa para que nosotros no avancemos. Hoy Dios puede estar llamándonos
a dar un paso que nos parece demasiado grande, demasiado difícil. No esperemos a sentirnos completamente preparados porque nunca lo vamos a estar. No esperemos que desaparezcan todas nuestras dudas. No esperemos a tener todas las respuestas como hablábamos el domingo pasado. A veces hay que arriesgar un poco. A veces Dios nos va a poner tareas que nos van a dar miedo, por supuesto, que es nuestra debilidad, pero no es excusa para decir no. Con mi esposa muchas veces nos mandaron a retos que nos daban susto. Nos mandaron a una iglesia fuera del país y fuimos y nos daba susto. Teníamos que ir a ministrar a unos pastores, nos daba susto, pero nos arriesgamos. Porque sabíamos que Dios estaba con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, el que iba a hacer la obra era el Señor. Muchas veces nos dio susto comenzar este ministerio virtual, pero lo hicimos porque sabíamos que Dios puede hacerlo de esta forma también. Entonces no hay excusa, porque a veces Dios nos manda a hacer algo y decimos, pero virtual, Señor. No hay excusa. No tenemos que sacar pretextos para lo que Dios tiene para nosotros. Arriesguémonos un poco. Muchas veces nos quedamos en la zona de confort y nos quedamos ahí esperando, pero el Señor le dijo, ya le mandé, haga algo, muévase. Tenemos que poner de nuestra parte. Así que no digamos solamente, Señor, soy débil. Digámosle, Señor, sé que soy débil, pero también sé que tú eres fuerte. No quiero usar mi debilidad como excusa para no obedecerte. Si no tengo fuerza, si no tengo fortaleza, pues voy a depender de las tuyas, Señor. Digámosle eso. Y lo tercero es que Dios puede convertir nuestra debilidad en una bendición. Quiero que pensemos cuál es esa debilidad. Yo lo tuve que hacer un día y saqué mi lista y quiero que cada uno saque su lista. ¿Hay miedo? Esa era una de las mías. ¿Hay inseguridad? También era una de las mías. Esa debilidad de tu pasado, la timidez, quizás falta de plata, de recursos, una etapa difícil en tu vida, o quizás esta que muchos la tienen es sentirnos inferior a otros, porque yo no tengo lo que otro tiene, porque me tocó esa vida a mí, porque es tan duro mi vida. Quizás esa sea tu debilidad, o una experiencia que nos hizo perder confianza, o el miedo al rechazo, o sentir que no tenemos capacidades, sentir que yo como para qué sirvo, como para qué estoy aquí en la tierra. Pero Dios hoy quiere cambiar nuestra perspectiva de la vida. Hoy Dios quiere romper con esa estructura vieja que traemos. Hoy Dios quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Dios no siempre nos va a quitar la debilidad. Miren, muchas veces Dios lo que hace es redimirla. A mí me sigue dando miedo. Aún sigo muchas veces con inseguridad, pero he sentido que Dios ha redimido esos miedos, esos temores en mí. Es decir, significa que Dios puede tomar esa área vulnerable que yo tengo de mi vida y le da un nuevo propósito. ¿Sí saben eso? Dios usa el miedo para un propósito. Él usa eso para acercarnos más a Él, para formarnos, para manifestar su poder. Dios lo hace de esa manera. A veces nuestra mayor debilidad nos lleva a descubrir nuestra mayor dependencia de Dios. Por eso es que yo me acerco tanto a Dios, porque en mi debilidad de miedo, de angustia, de timidez, de inseguridad, yo me fortalezco en Dios. Es ahí donde está mi secreto. Yo sé que tengo esa debilidad, pero yo voy ahí y todos los días Dios me fortalece. Yo le digo, no sé hablar, pero Dios me da la sabiduría para transmitirles a ustedes una palabra. Porque es Él hablando a través de mí, no soy yo, porque yo me siento incapaz de hablarles a ustedes. A veces esa mayor debilidad es la que nos lleva a depender totalmente de Él. Dice la palabra, está en Génesis 37 al 50, es decir, los capítulos 37 al 50, habla de la historia de José.
Recordemos que José fue traicionado y vendido por sus hermanos como esclavo. José fue acusado falsamente y fue encarcelado. Cada debilidad, cada injusticia parecían destruirlo. ¿Recuerdan? Sin embargo, Dios usó esas mismas circunstancias, esas mismas debilidades para elevarlo a gobernar a Egipto. Y lo convirtió en un instrumento de salvación para su familia y para muchas naciones. Y lo lindo es que José al final dijo en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Dios redime nuestra debilidad. Permite que nosotros a través de esa debilidad ayudemos a otros. Lo que un día nos hizo llorar puede convertirse en aquello que Dios utiliza para que podamos comprender y podamos acompañar a otra persona. Hay personas que pueden recibir consuelo de nosotros precisamente porque hemos pasado por esas situaciones difíciles. Yo le digo a los hombres, tranquilo, llora, que yo también lloré. Yo me puedo poner en tus zapatos porque también lo viví. Yo he tenido que aquí escuchar historias de hombres llorando, como el que les contaba de ayer, un militar lloraba, pero yo le decía, yo te comprendo porque yo también lo viví. Y él me decía, wow, ¿en serio? Hay personas que reciben consuelo cuando nosotros hemos pasado por situaciones difíciles. Dice la palabra en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. La debilidad no es el final de la historia, es el lugar donde comienza la obra sobrenatural de Dios. Lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, Dios lo transforma en un testimonio de bendición. Identifiquemos nuestro aguijón y no lo escondamos. Llevémoselo honestamente delante de Dios y en lugar de pedirle al Señor que nos lo quite, como yo se lo decía esta mañana, digámosle, Señor, si no lo quitas, úsalo. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad, como le dijo Pablo. Dios no desprecia la debilidad. Dios lo que hace es transformarla. Y lo que hoy parece nuestra mayor limitación puede llegar a ser ese canal de nuestra mayor bendición, del mayor testimonio del poder de Dios. Y hoy podemos decir como Pablo, me gozo en las debilidades, porque cuando débil soy, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Cerremos